Ya vamos a seguir un poquito aquí en Eclesiastés 8. La primera sección aquí va del versículo 1 al 9. Si alguien puede leer Eclesiastés 8, 1 al 9. ¿Qué nos está hablando aquí en esta parte capítulo 8 que dice la obediencia al rey? Dice, obedece al rey porque lo has jurado ante Dios. Pablo dice algo parecido en Romanos 13, sí, la importancia de obedecer al rey. Y después dice, no defiendas una mala causa, porque lo que él quiere hacer, lo hace. ¿De qué está hablando aquí? De las autoridades y el pacto que tenemos, porque aquí cuando dice jurado en versículo 2, es la misma palabra que pacto, o sea, es un pacto que la gente hacía para obedecer al rey. Pero ¿qué pasa si el rey no hace las cosas bien? Por ejemplo, si dice que hagamos algo que no debemos hacer. Pienso yo que no sé en qué parte es la que dice que las autoridades las aportó Dios. Y aunque nosotros no estemos de acuerdo a las autoridades, estamos en este mundo, estamos también sujetas a ellas. Entonces dar honor y respeto a las autoridades como estarlo haciendo anteriormente. Pero cuando ellos están haciendo algo incorrecto, yo creo que hay formas y maneras de decir que lo está haciendo mal, pero sin ¿cómo sublevarnos algo así? Porque ellas son autoridades y las han puesto Dios. Sí. Sí. Creo que esto presupone un gobierno justo, porque si tenemos que escoger entre obedecer a Dios o al hombre, ¿qué tenemos que decidir, no? Como dice Hechos 5,
29, Pedro está hablando. Hechos 5, 19. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Salud. Es que a veces, por ejemplo, en China, es ilegal reunirse como cristianos en China. Pero hacen, y la iglesia está creciendo bastante. Creo que son 100 millones de cristianos cada año que la iglesia está creciendo. Pero es porque ellos han tomado muy en cuenta eso, que tenemos que obedecer primero a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Entonces, esto es la cosa que tenemos que recordarnos aquí. Que la obediencia a Dios tiene que tener prioridad, ¿no? Como dice aquí en versículo 5, una razón de por qué quiere obedecer es para evitar el castigo, ¿no? Y versículo 4, la palabra del rey tendría más poder que la palabra del siervo. Pero siempre uno tiene que, cuando la palabra del rey no va en contra de Dios, tenemos la responsabilidad para seguir lo que dice. Pero eso es el punto. Cuando dice aquí en versículo 3, la segunda parte, no defiendas una mala causa. Y por todo eso hay que ser prudentes, porque el versículo 5, el corazón sabio sabe cuándo y cómo acatarlas. En realidad, para todo lo que se hace hay un cuándo y un cómo. Entonces tenemos que usar discernimiento en esto. Daniel también enfrentaba esta situación y sus 3 amigos, porque ellos tenían que ir en contra del gobierno para obedecerle a Dios. Ok, versículos 10 al 14. 10 al 14. Dice, vi también a los malvados ser sepultados, los que solían ir y venir del lugar santo. A ellos se les echó al olvido en la ciudad donde así se condujeron. Y también eso es absurdo. Cuando no se ejecuta rápidamente la sentencia de un delito, el corazón del pueblo se llena de razones para hacer lo malo. El pecador puede hacer lo malo 100 veces y vivir muchos años. Pero sé también que le irá mejor a quien teme a Dios y le guarda reverencia. En cambio, a los malvados no les irá bien, ni vivirán mucho tiempo,
Serán como una sombra porque no temen a Dios. En la tierra suceden cosas absurdas, pues hay hombres justos a quienes les va como si fueran malvados. Y hay malvados a como les va como si fueran justos. Yo digo que también esto es absurdo. Habíamos hablado un poquito de esto antes. A veces parece que los malos ganan y los justos pierden. Pero es porque no podemos ver todo. Pero sí hay mucha injusticia en la vida. Dios es paciente con los pecadores y no juzga el pecado inmediatamente. Pero como dice aquí, en versículo 13, a los malvados no les irá bien ni vivirán mucho tiempo, serán como una sombra. Entonces, por un tiempo parece que ellos ganan, pero no para siempre. No para siempre. Pero sí es para nuestro punto de vista, es absurdo que ganan aunque por poco tiempo. Como dice en el versículo 14. Estas cosas son misterios. Si seguimos leyendo un poquito más aquí en versículo 15. Por tanto, celebro la alegría, pues no hay para el hombre nada mejor en esta vida que comer, beber y divertirse, pues solo eso le queda de tanto afanarse en esta vida que Dios le ha dado. Al dedicarme al conocimiento de la sabiduría y a la observación de todo cuanto se hace en la tierra, sin que pudiera conciliar el sueño ni de día ni de noche, pude ver todo lo hecho por Dios. El hombre no puede comprender todo lo que Dios ha hecho en esta vida. Por más que se esfuerce por hallarle sentido, no lo encontrará. Aun cuando el sabio diga conocerlo, no lo puede comprender. Y eso es lo que tenemos que hacer, admitir que no sabemos todas estas cosas. A veces queremos dar como respuestas fáciles a la gente. Es muy fácil dar consejos a veces como si supiéramos todo. Pero a veces hay que decir, no entiendo. Eso es una mejor respuesta a veces que tratar de tener la razón para todo. Porque si este hombre sabio que escribió Eclesiastés no lo sabía, yo por lo menos mucho menos voy a saber. Y eso es. Confesar nuestra ignorancia es el primer paso hacia el verdadero conocimiento. Y necesitamos mucha humildad para tratar con estas cosas. Eso para mí, siendo pastor, la gente llega para pedir consejos. Eso es muy difícil a veces. En parte porque es nuevo para mí, pero en parte porque no hay
respuestas fáciles a los problemas que las personas tienen. Y es como acompañarles en medio de lo que están pasando. Y mostrar amor, pero no siempre tratar de solucionar, exacto. Porque Dios es quien ayuda. Y no digo que no tenemos nada que decir, pero si alguien está sufriendo de cierta manera y es algo que yo nunca he pasado, es difícil realmente decir, haga esto. Y más que nada pedir sabiduría a Dios para saber qué decir, cómo responderles, ¿no? Ok, no sé si hay comentarios o preguntas en capítulo 8. Si no, pasamos a capítulo 9. Este capítulo otra vez habla de la muerte. Es un tema que se regresa en este capítulo. Vamos a ver primero los primeros 10 versículos. Eclesiastés 9, 1 al 10. Si alguien me ayuda leyendo, por favor. Todo esto me dediqué de lleno, y todo esto comprobé que los cultos y los sabios y sus obras están en las manos de Dios. El hombre nada sabe del amor ni del odio, aunque los ve ante sus ojos. Para todos hay el mismo final, para el justo y el injusto, para el bueno y el malo, para el puro y el impuro, para el que ofrece sacrificios, para el bueno y para el pecador, para el que hace juramentos y para el que no los hace. Hay un mal en todo lo que se hace en esta vida, que todos tienen el mismo final. Además, el corazón del hombre rebosa de maldad, la locura está en su corazón, toda su vida y su fin está entre los muertos. ¿Por quién, pues, decidirse? Hay porque los vivos morir, pero los muertos no saben nada ni esperan nada, pues su memoria cae en el olvido. Sus amores, odios y pasiones llegan a su fin y nunca más vuelven a tener parte en nada de lo que se hace en esta vida. Anda, come tu pan con alegría, bebe tu vino con buen ánimo, que Dios ya se ha agradado de tus obras, que sean siempre blancos tus vestidos y que no falte nunca el perfume de tus cabellos. Goza de la vida con la mujer amada cada día de la fugaz existencia que Dios te ha dado en este mundo, cada uno de tus absurdos días. Esto es lo que te ha tocado de todos tus afanes en este mundo, y todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño, porque en el sepulcro a donde te diriges no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Sí. Sí, eso. Somos muy obedientes a la palabra de Dios, ¿no? Esto es bueno, pero este pasaje habla de que la muerte nos espera a todos, pero habla de usar bien el tiempo que tenemos aquí. Como dice versículo 10, y todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño. Hazlo con todo empeño. Eso es como lo que leímos de Colosenses 3:23. Debemos hacer todo como
como para Dios. Eso es lo que entiendo por esta frase, hazlo con todo empeño, porque así Dios quiere que hagamos las cosas con nuestro mejor esfuerzo y con ganas. No así de mala gana, sino con ganas, con buenas ganas. No, la muerte no se le escapa a nadie. Solo hay dos personas que no se murieron en la Biblia. ¿Se acuerdan quiénes eran? Elías y Enoch, exacto. Y otros dicen que la Virgen María, pero no hay base bíblica para esa. Y creo en 1950 la iglesia puso esa doctrina. Entonces es muy poco tiempo. Así dice la doctrina católica que ella fue asumida al cielo, sí. Pero eso hasta Jesús murió. Claro, resucitó, pero murió. Entonces, solo Elías y Enoch no murieron. Es interesante eso, ¿no? ¿Qué más les impresiona de esta parte que acabamos de leer? Sí. ¿Y por qué el cambio? Porque creo que aquí está hablando de los hijos de Dios, porque aquí abajo les da una bendición. Dice que sean siempre blancos sus vestidos y que no falte nunca. Le está dando como diciendo. Entonces, antes podía estar hablando de las personas sin Dios. Me parece a mí que aquí está hablando de las personas con Dios. Aquí está hablando de las cosas que podemos hacer en la vida, ¿no? Y en la otra parte estaba hablando de las cosas que queríamos evitar, ¿no? La injusticia. Entonces es otro punto de vista. Aquí habla positivamente porque podemos poner empeño en lo que hacemos. Y en la otra estaba hablando de las cosas que no queríamos ver, las malas cosas de la vida. Pero sí parece contradecirse, ¿no? Eclesiastés en partes. Porque es otra. Porque cuando ya morimos, versículo 6, sus amores, odios y pasiones llegan a su fin y nunca más vuelven a tener parte en nada de lo que se hace en esta vida. Entonces, el impacto que podemos hacer en la vida es ahora, ¿no? Y eso llega a su fin cuando nos morimos. Luis Carlos estaba hablando de versículo 9. Goza de la vida con la mujer amada cada día de la fugaz existencia que Dios te ha dado en este mundo. Allí sí está hablando del matrimonio y del matrimonio que dura toda la vida. Entonces eso sí es un buen texto para usar. Porque en capítulo 4, cuando habla que más vale dos que uno,
no es específicamente para el matrimonio como aquí. Sí, así es. Y dice, vale más perro vivo que león muerto, por lo mismo, porque el perro está vivo y el león muerto. Entonces sí es bastante diferente que antes cuando el autor decía que el abortivo estaba mejor que un vivo, ¿no? Sí, es bastante interesante esta parte, ¿no? Porque es diferente de lo que leíamos antes. Ok, versículos 11 al 18. Está cortado. Ok, por una desgracia que de pronto le sobreviene. También vi en este mundo un notable caso de sabiduría. Una ciudad pequeña con pocos habitantes contra la cual se dirigió un rey poderoso que la asistió y construyó a su alrededor una impresionante maquinaria casada. En esa ciudad había un hombre, pobre pero sabio, que con su sabiduría podría haber salvado la ciudad. Pero nadie se acordó de aquel hombre pobre. Yo digo, más vale maña que fuerza, aun cuando se menosprecie la sabiduría del pobre y no se preste atención a sus palabras. Más se atiende a las palabras tranquilas de los sabios que a los gritos de los necios. Vale más la sabiduría que el gobierno. Un solo error acaba con muchos bienes. Entonces aquí vemos que nuestras habilidades no son garantía de éxito. Porque los más veloces no ganan la carrera, ni ganan la batalla los más valientes. ¿Por qué será así? Sí. Y si es que tenemos habilidades, esas vienen de Dios mismo. Entonces Él quiere demostrarnos eso. Dice, tampoco los sabios tienen que comer, los inteligentes abundan en dinero. Ni los instruidos gozan de simpatía, sino que a todos les llegan buenos y malos tiempos. Todos hemos visto eso en nuestras vidas, ¿no? Pero sí es verdad. Nadie sabe cuándo le llegará su hora. Así como los peces caen en la red maligna y las aves caen en la trampa, también los hombres se ven atrapados por una desgracia que de pronto les sobreviene. Esas cosas solo controla Dios. Si Él puede frenar cualquier cosa cuando Él quiere. No es que hay suerte ni casualidad. Las cosas no
pasan de esa manera, sino Dios siempre sabe lo que va a pasar. Por eso, como cristiano, no me gusta decir buena suerte. Es porque va en contra de lo que... Yo sé que es una expresión y a menudo podemos usar sin pensarlo, pero realmente no tiene nada que ver con la vida si estamos confiando en Dios. Y la última parte aquí de la ciudad pequeña, ¿qué entienden por eso? La ilustración que Elda leyó. A lo mejor se hubieran ahorrado un montón de plata no construyendo esa maquinaria que venden. Y a lo mejor otra estrategia había de parte de sobre todo, pero nadie lo tomó en cuenta. Exacto. Entonces ahí viene más vale poner respuesta. A veces hacen caso a quien grita más fuerte, ¿no? Y el sabio allí callado, pero no le preguntaron si sabía cómo o qué hacer. A veces no se escuchan los consejos. A veces cuando tenemos que tomar una decisión, la Biblia mismo dice, en la multitud de consejos está la sabiduría, pero uno quiere hacer lo primero que le viene a la mente y shock se lanza a él. Entonces hay que escuchar. Sí. Es muy importante eso, sí. Escuchar y buscar a quien realmente puede ayudar. Y es así en la iglesia también muchas veces. Hay hermanos que no les tomamos en cuenta. Puede ser que es una persona tímida o no habla mucho, pero puede ser que tiene bastante sabiduría. Y eso es una buena lección para nosotros. Por eso dice, más vale maña que fuerza. Aun cuando se menosprecie la sabiduría del pobre y no se presta atención a sus palabras. Y más se atiende a las palabras tranquilas de los sabios que a los gritos del jefe de los necios. Pero el jefe de los necios se hace escuchar más a veces, por eso es más fácil. Vale más la sabiduría que las armas de guerra. Un solo error acaba con muchos bienes. Hace unas semanas un artículo salió en el comercio, no sé exactamente cuándo, pero estaban entrevistando a una mujer y ella dijo que si las madres del mundo estuvieran a cargo no habría guerra, dijo. Tal vez han escuchado. Puede ser en parte. No sé si se elimina totalmente. Pero es verdad que la sabiduría vale más que las armas de guerra. Un solo error acaba con muchos bienes. Sí. Ok, aquí en capítulo 10 hay más dichos de sabiduría. Dice, las moscas muertas apestan
y echan a perder el perfume. ¿Qué piensas? Sí. ¿Qué significa esto? ¿Qué entienden por esa parte? Sí, eso es verdad. Un error pequeño puede destruir algo grande. ¿Sí? Pesa más una pequeña necedad que la sabiduría y la honra juntas. Interesante. El corazón busca el mal. Porque una persona es necia y otra es sabia, esto depende de su corazón, según este versículo. Y aún en el camino por el que va, el necio revela su falta de inteligencia y a todos va diciendo lo necio que es. Y eso es verdad cuando estamos observando la vida de alguien, podemos ver si es una persona necia por las decisiones que toma y todo. Ok, ahora vamos a hacer otra actividad en grupo. Hicimos en Ibarra cuando di el curso ahí y les gustó. En el resto de este capítulo habla de, por ejemplo, en versículos 4 al 7, el gobernante necio. En versículos 8 al 11, los trabajadores necios. Después, versículos 12 al 15, los habladores necios. Y versículos 16 al 20, los funcionarios necios. Vamos a formar los grupos de nuevo y vamos a dramatizar lo que hay en cada parte. Solo podemos hacer 2 grupos, pero porque se nos fueron algunas personas. Entonces, este grupo de este lado, si pueden hacer versículos 4 al 7, el gobernante necio. Tratando de tal vez incluir una aplicación o algo para nosotros aprender. Vamos a tener como 30 minutos para trabajar en sus grupos. Y ustedes aquí de este lado, los versículos 8 al 11, los trabajadores necios. Entonces, el gobernante necio, versículos 4 al 7 del capítulo 10, y ustedes los trabajadores necios, versículos 8 al 11. Entonces, si quieren hacer esto, pueden dividirse en sus grupos y después veremos lo que han preparado. Sí, es bueno, es divertido. ¿Saben cómo poner esto en pausa o no? Sí.
se nos fue los técnicos, ¿no? O mejor dejamos nomás. Voy a ver si encuentro a Dagoberto. No hay un botón que dice pausa ni nada. El pastor está aquí abajo, el pastor Dagoberto. Ok, así vamos a seguir. Oh no, no voy, no le... Si les va bien, le digo a Luis Carlos, pero no, para que le aumenten puntos en el examen, aunque sea. Entonces empezamos con el grupo que va a presentar acerca de los funcionarios, ¿no? Versículos 4 al 7 de Eclesiastés 10. Se trata de que yo soy el jefe, ¿no? Y ellos son mis secretarios. A ver, señorita Lorena, por favor, nos informe. Señorita Yara, por favor. Están temprano. Usted está en la universidad, ¿no? ¿Sí? ¿En qué nivel está? ¿Me dice eso? Esto le pedí el día 10. Y esto me entrega hoy. No es posible. Lo hice. Me recuerdo. Ya no tengo más paciencia, yo tengo que salir de ahí. Chao, me voy. ¿Y qué podemos aprender de esta parte? Que si quieren dar una pequeña explicación de lo que acaban de presentar. Escogimos este versículo porque habla de la paciencia, ¿no? Porque en el punto 1 se deja llevar por la ira, por el resentimiento y toma decisiones. En el caso de ella, decidió abandonar su puesto de trabajo. Dijo, ya no soporto más, y el versículo nos anima a tener paciencia y a confiar en el Señor. Porque no somos soberanos, que está sobre todas las cosas, y orar por el jefe, en este caso, para que Dios toque su corazón y
no te la puedes decir que con todas las consecuencias de esa decisión son muy graves y después tengamos que repetirlas. Eso. Sí, muchas gracias. Un aplauso. Esto era de Eclesiastés 10, 4 al 7, que dice: si el ánimo del gobernante se exalta contra ti, no abandones tu puesto. La paciencia es el remedio para los grandes errores. Hay un mal que he visto en esta vida semejante al error que cometen los gobernantes. Al necio se le dan muchos puestos elevados, pero a los capaces se les dan los puestos más bajos. He visto esclavos montar a caballo y príncipes andar a pie como esclavos. Sí, los funcionarios necios. Ok, vamos a seguir con Eclesiastés 10, 8 al 11. Tal vez si uno de ellos podría leer el texto antes de empezar. Eso sería bueno, ¿no? El que cava la fosa, en ella se cae. Al que abre brecha en el muro, la serpiente lo muerde. El que pica piedra, con las piedras se hiere. El que corta leña, con los leños se lastima. Si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Si la serpiente muerde antes de ser encantada, no hay ganancia para el encantador. Título de la obra. Érase una vez una empresa que tenía que despachar mercadería. Tenía que despachar escobas. A ver, señorita Mela, usted es el chofer de esta empresa. Por favor, lleve este pedido. Aquí está. Todo está completo ahí, ya pusieron los bodegueros todo. Usted se encarga de que llegue a su fin, como siempre lo hace. Bien. Entonces, que llegue, por favor, al sur de la ciudad, que está bien lejos. Tome todas las medidas necesarias para que llegue a su destino. Gracias. Pero esa dirección está bien al sur, falta gasolina en el auto, se va a acabar. Es bien al sur, muy lejos. Es que vas a necesitar gasolina, te vas a quedar en el camino. No. Tú vas conmigo y verás que todo sale bien. No te preocupes, nos fuimos. Bueno, Cogimos un camino diferente, más largo. un atajo muy largo. Ya se acaba la gasolina. Te dije, viste, yo te dije que el camino era muy lejos. Nunca me ha pasado esto, ¿no? Pero siempre hay que ser precavidos, viste, ya No, se va a acabar. Nunca me ha pasado eso, siempre he llegado bien. Y ahora esperemos ya que sé. no se acabe la gasolina y que el cliente no se enoje. Mira que ya llueve y peor así con la lluvia, nunca vamos a llegar. Tenías que haberme dicho algo. Si te dije faltaba gasolina, ojalá el cliente no pase nada. No me dijiste. Ahora, ¿por qué no llegarán? Suponía que tendrían que llegar a las 3 de la tarde y ya son 7 de la noche. Yo le voy a llamar a esa señora jefe para ver qué me dice. ¿Aló? Aló, buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Llamo a reclamar porque mi pedido no ha llegado. Ya han pasado 4 horas y mi pedido sigue sin llegar. ¿De qué empresa es? De Alico. Disculpe, pero es imposible. Nosotros siempre hacemos un servicio
Muchas gracias. Son buenos actores, nominados por el Oscar. No, para el próximo año, pero porque ya pasó de... Entonces vimos un poquito acerca del gobernante necio, los trabajadores necios, y en versículos 12 al 15, los habladores necios. Dice, las palabras del sabio son placenteras, pero los labios del necio son su ruina. Sus primeras palabras son necedades, y las últimas son terribles sandeces, pero no le faltan las palabras. No sabe lo que ha de suceder y lo que será aún después. ¿Quién podría decirlo? El trabajo del necio tanto lo fatiga que ni el camino a la ciudad conoce. En el versículo 12 vemos las palabras destructivas, palabras que destruyen y no edifican. Como hay un buen texto en Efesios 4:29, dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Estas palabras aquí en Eclesiastés 12 no tienen ese resultado. Y en versículo 13, las palabras irrazonables. Dice, sus primeras palabras son necedades y las últimas son terribles sandeces. Versículo 14a, pero no le faltan las palabras, palabras sin control, sin medir las palabras. Y la otra parte del 14, nadie sabe lo que ha de suceder y lo que será aún después. ¿Quién podría decirlo? El trabajo del necio tanto lo fatiga que ni el camino a la ciudad conoce. Son palabras jactanciosas. Son palabras jactanciosas que no tienen un resultado bueno para nadie. Eso es esa parte de los habladores necios. No sé si tienen una pregunta de eso. Porque las palabras jactanciosas, los necios hablan acerca del futuro como si ellos lo supieran todo o como si estuvieran en control de lo que ocurrirá. Pero sabemos que solo Dios sabe. Y en los funcionarios necios, versículos 16 al 20. Primeramente habla de la extravagancia en versículos 16 y 17. Ay del país cuyo rey es un inmaduro y cuyos príncipes banquetean desde temprano. Dichoso el país cuyo rey es un noble y cuyos príncipes comen cuando es debido, para reponerse y no para embriagarse. En la primera parte, ahí, versículo 16, hay un rey que deja que los príncipes hagan lo que quieren. Es
la extravagancia. Y el otro, versículo 17, el rey es más prudente. Versículo 18, vemos la incompetencia. Por causa del ocio se viene abajo el techo, y por la pereza se desploma la casa. Una persona que no sabe qué hacer es incompetente, es ocio